Lina nace en Italia, estudia en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Roma. Durante la Segunda Guerra Mundial ella se traslada a Brasil y ella desde muy pequeña dibuja mucho y es muy interesante porque a lo largo de su vida dibuja teniendo mucho interés por lo que está a su alrededor, dibujando a los hombres, cómo se interaccionan entre sí y la naturaleza que la rodea. La revista Habitat, una importante selección de los principales cuerpos de la obra de Bobardi, en los campos de la arquitectura, el diseño industrial, la práctica expositiva y museica, el trabajo editorial, la pedagogía y sus colaboraciones en el teatro y cine, entre otros. Filtraba a través de la lente de su proceso de desaprendizaje y distancia crítica con el canon moderno y occidental que inició con su llegada a Brasil en 1946. Al situar la producción de Bobardi en este marco ideológico, es posible leer su trabajo como una práctica basada en el replanteamiento del concepto de lugar, así como las relaciones humanas, la formación de comunidades y diversas formas de convivencia y solidaridad. De ese modo, Bobardi se inscribe de una constelación de pensadores, artistas, arquitectos y diseñadores que cuestionaron la modernidad desde Ivan Illich y Paulo Freire en los campos de la filosofía y pedagogía, respectivamente, hasta los arquitectos como Adolf Ben Eyck y Alison y Peter Smithson del Team 10, entre muchos otros. La posición de Bobardi era una llamada a otras formas de pensar y hacer que pusieron al ser humano al centro, y en el proceso abrieron espacios a otras epistemologías y ecologías que rompieron con las lógicas del proceso y rentabilidad de la modernidad y el capitalismo. Titulada Habitat, al igual que la revista que editó con su esposo Pietro Maria Bardi. En la década de 1950, la exposición presentó una recreación de su exposición del 1969 en el pueblo brasileño. Sim, eu conheci Lina, eu estava no 4º ano de faculdade. Lina não era conhecida nessa época, nada. Lina era uma pessoa pouco conhecida. E eu pensei, acho que sim, acho que não, tive dúvidas. E fui conhecer a Lina justamente no Sesc Pompeia, começando as obras. E quando eu cheguei lá, vejo aquela figura de preto, uma figura forte, uma mulher dirigindo 200 ou 300 homens já trabalhando, os operários. Eu fiquei muito impressionado. E etc. Então, em todos os projetos dela, ela queria saber como as pessoas iriam se comportar, né? Ela descrevia muito bem quando a pinacoteca do MASP era arrumado do jeito dela ainda, que era aqueles cavaletes de vidro e soltos, sem paredes, o zigue-zague das pessoas entre os quadros, né? A Lina nunca foi uma pessoa cujos espaços foram extremamente complicados, muito pelo contrário. No momento que você entra num espaço projetado pela Lina, você tem um entendimento claro dele, aonde são as coisas, como ele funciona, para onde você vai, para onde você pode dirigir, da onde vem a luz, ao contrário de muita arquitetura onde existe uma procura de planos, de interseções, de luzes complicadas. A Lina tinha uma franqueza ao falar, e eu acho que essa franqueza é uma coisa feminina, assim. Ela achava que a arquitetura era um serviço público,
que o arquiteto é um servidor da sociedade e tudo que ele faz é para melhorar a vida das pessoas, para trazer mais conforto para uma pessoa, para uma comunidade, para quem quer que seja. Isso coloca no trabalho de Lina uma visão muito objetiva. Ela era ligada a essa ideia da objetividade da arquitetura. Claro que na objetividade e no rigor sempre cabe a poética. A arquitetura dela é uma arquitetura que não é dela, que vem do contato dela com as coisas, do que ela trabalha junto com a equipe que está trabalhando, e ela recria. E eu peguei muito desse jeito dela. Eu também gosto muito de trabalhar. De repente, uma pessoa que não entende nada de teatro dá um palpite, se é bom, está ótimo. Eu incorporo. Ela também fazia isso. Ela não era uma pessoa que ficava em casa desenhando uma coisa e queria exatamente aquilo. Durante os anos 80, a senhora Lina Bobardi voltou à Bahia, depois do fim da ditadura militar, no governo do prefeito Mário Kertz. Ela era uma pessoa magnífica, de uma áurea muito brilhante, muito forte. A arquiteta, a pessoa que pensaria a casa, o espaço por dentro, na reconstrução com uma tecnologia moderna e contemporânea. La casa de vidrio de la arquitecta Lina Bobardi fue su primer proyecto construido. La casa se ubica en Morumbi, Sao Paulo, y fue creada en el 1951. Esta casa nace de un terreno con pendiente rodeado por un bosque, algo que Lina quiso mantener para generar una relación directamente por sus características naturales. Es singular, radica en modernidad de la relación con el medio ambiente e inserción en paisaje. La casa se conforma en varios volúmenes, por la cual tiene una zona pública, que es la más grande, la zona privada y la de servicio. El espacio público se encuentra la sala comedor y el vestíbulo. El espacio privado tiene los dormitorios y el servicio de cocina con lavandería, almacén de garage y baños. Lina hizo una estrategia compositiva para jerarquizar los espacios que conforman el programa, donde intercala llenos y vacíos para conformar los volúmenes de la construcción de la casa. También de esa manera garantizar la adecuada ventilación e iluminación natural para los espacios. La planta baja se iniciará con una escalera que llevará al primer piso. Además se encuentran las salas de depósitos y máquinas. El primer piso se puede observar que tiene una sala que está interrumpida por un árbol en el centro de ella, que viene desde la planta baja, el cual se mantuvo desde el inicio. Después se encuentra un pasillo que lleva a la zona privada, la cual se separa de la zona de servicio por el patio. En los espacios interiores se encuentra a la vista los pilotes estructurales que vienen desde la planta baja. También tiene esta casa un sistema portante de vidrios que funciona siguiendo dos principios: muros de carga y pilotes aislados conformados por tubos de acero. También este sistema de carga funciona como un soporte en la mayoría del proyecto. Tiene muros que transmiten las cargas como cargas lineales, transmitiéndolas al terreno.
El sistema de pilotes es un soporte complementario, ya que los pilotes transmiten una carga puntual hacia la llegada, con un sistema de placa aligerada. Bueno, después está lo que viene, que es la ventilación de la casa, en la que existen dos tipos. La ventilación cruzada, que es la mayoría de las ventanas de la fachada de vidrio, que se pueden abrir generando una circulación de vientos dentro del espacio, que además también hay una ventilación simple obtenida de los espacios ventilados. Y después la casa tiene una proyección de 3 frentes de vidrio. Para aprovechar las visuales del bosque, se minimizó la carpintería de vidrio y se elevaron por encima de la línea para no entorpecer la relación de la naturaleza con la casa. El MASP, o como mejor nosotros lo conocemos, Museo de Arte Contemporáneo de Sao Paulo, fue diseñado por la importante arquitecta Lina Bobardi en el año 1958, construyendo un proyecto emblemático de la arquitectura moderna de Brasil, al ser parte de uno de los edificios más importantes de la renovación de la ciudad. Este moderno edificio, de líneas simples y sus características y grandes marcos rojos, se construyó sobre el terreno ocupado por la antigua Belvedere de Trianon, en la avenida Paulista, en 1968. Se plantea en el medio del cruce de 2 ejes varios, tiene así un lado de la calle y hacia el otro el Parque Trianon. Se tiene vistas hacia la ciudad y la Sierra de Cantareira, como un gran volumen suspendido y colgando los 2 marcos rojos, dejando así el nivel de la calle de libre circulación. Este museo fue pensado con una arquitectura simple que logrará reflejar un carácter monumental con el fin de expandir la cultura en la ciudad. Estos 4 pilares, entrelazados por 2 enormes e impresionantes vigas, funcionan como un exoesqueleto que sostiene el edificio para permitir que sus visitas y ciudadanos mantengan un recorrido fluido, sin interrupciones, y que el edificio genere un impacto negativo en el paisaje urbano. Con 10 metros cuadrados, la cubierta que genera su superficie genera una gran plaza que funciona como hall cívico, una sombra en la ciudad donde las personas se encuentran. Esta plaza además constituye el hall del museo, articulando los 2 paisajes que se unen a través del edificio, los edificios de la avenida y del parque. Este vacío se relaciona con la manera de exposición al interior del museo, donde los usuarios pasan a ser protagonistas de quien decide su propio recorrido y movimiento, tanto del interior como del exterior. En cuanto a la distribución del museo, dentro del basamento se encuentra un extenso hall cívico en el cual es sede de reuniones públicas y políticas, con un teatro auditorio y otros más pequeños con salas de proyecciones. Por su parte, el volumen flotante alberga la pinacoteca con escritorios, salas de exposiciones, una fototeca
biblioteca, filmoteca y videoteca. Las circulaciones verticales del proyecto se conforman por una escalera en el exterior y un ascensor en acero y vidrio, donde la escalera en la que representa el paseo del pasado al futuro, articulando el espacio a través de un lugar que se encuentra entre el interior y el exterior, imitando a las transformaciones a subir en ellas, ascendiendo lentamente para dejar una gran vista hacia el volumen. Los marcos no siempre fueron rojos. Con la reformación del año 2001 se efectuó una impermeabilización y restauración general, que incluyó la pintura de esta magnífica. Los primeros bocetos eran de una caja suspendida por una serie de pórticos en la que dificultaba estar a estas columnas en la luz a más de 70 metros, que se realizó un concreto prensado para poder lograrlo. El diseño del edificio finalmente se ejecutó de la siguiente forma. La parte inferior del edificio se soportó por columnas de 1 por 30 centímetros en hormigón y las otras de 1 por 1 metro en el primer nivel, que se encuentra en la sala de exposición temporal, mientras que en el segundo nivel se encuentra el auditorio y oficinas. Los entrepisos en hormigón están hechos con casetonas bodeadas por un antetecho de 1.2 metros de alto. Estos dos niveles se ubican en la parte posterior, generando un espacio en la avenida. El volumen que se eleva sobre la plazoleta se sostiene por dos grandes pórticos con vigas huecas de cada uno. Las inferiores se soportan mediante tensores de acero. El primer entrepiso, que mide 73 por 33 metros y solo 45 centímetros de espesor, donde se encuentran las salas de exposición principal. El Centro Cultural SESC de Pompeya es una de las más importantes obras de la arquitecta Lina Bobardi, con una intensa expresión plástica a través del cuidado y variado uso del hormigón, ubicado en Sao Paulo y construido en 1977. Este proyecto se emplaza sobre el terreno de una vieja fábrica de tambores, convirtiéndose en la sede de uno de los edificios comunales del Servicio Social de Comercio, como encargo para generar un centro comunitario que alberga ocio, cultura y deporte. La arquitecta decidió conservar el edificio de ladrillo preexistente de la fábrica, el cual habría sido demolido, complementándolo con dos sólidos volúmenes de hormigón a la vista, unidos con pasarelas sin alterar el uso del suelo. Entre los galpones de la antigua fábrica, una calle con pendiente alberga todas las actividades que ocurren en el centro cultural, que integra biblioteca, piscina, canchas, talleres y salas de estar y exposición, un auditorio, restaurante y una terraza, todo en 5 niveles. Lina introdujo en el diseño una nueva y gigantesca chimenea que se eleva frente a dos volúmenes, otorgándole el conjunto de carácter de fábrica original. Se estableció una relación constante entre el complejo y sus alrededores, trabajando con todo lo preexistente, donde Lina se esforzó por absorber las cosas que pasaban en su entorno para recrearlas y reflejarlas en él. El interesante uso del hormigón se refleja tanto en los muros de las torres, donde se aprecia el encofrado de las tablillas utilizadas, tanto horizontal como verticalmente. En el bloque deportivo, donde perforan los muros casi primitivamente
como en los muros del hormigón a la vista del volumen de las canchas, donde se expone claramente las estructuras de hormigón. El SESC Pompeya tiene la característica notable dentro de la ciudad, siendo un lugar de uso público y común entre sus ciudadanos, por lo que el edificio siempre se encuentra con muchas personas, realizando diversas actividades desde leer hasta jugar puzzles, murales y ocupando el edificio en todo su esplendor. El SESC Pompeya tiene una característica notable dentro de la ciudad, siendo un lugar de uso público y común entre sus ciudadanos, por lo que el edificio siempre se encuentra con muchas personas realizando diversas actividades, desde leer hasta jugar con puzzles murales, ocupando el edificio en todo su esplendor. A ideia de adquirir essa área surgiu no SESC em torno de 1969, quando o Conselho Regional do SESC, presidido pelo Dr. José Papa Júnior, resolveu adquirir essa área. A ideia inicial era de se demolir essa área e se construir aqui um prédio novo, se construir mais um centro cultural e desportivo na zona oeste da cidade, onde o SESC não possuía nenhum equipamento. Com o passar dos anos, a gente já tinha inclusive um projeto, não é, para a construção de um centro novo, e fomos depois sensibilizados pela grande perda dessa memória industrial de São Paulo que está ocorrendo, que está sendo demolida, não é? E fomos sensibilizados então por isso, não é? E surgiu então a ideia de se restaurar toda essa área. Vieram me convidar, eu estava de viagem marcado, dia depois ia para a Europa e disse, vou ver logo, 2 dias depois, vou ver logo a fábrica que eu não conhecia, não tinha olhado do ponto de vista, e vamos ver se vale a pena de recuperar, que tenha uma expressão, mas foi lá, e vi nada menos que era o único exemplo que tem na América Latina do concreto NBIC, aquele estribo si chiama, no? E che è una cosa internazionale da maggiore importanza, conservazione perfetta, bellissimo, il plano che era uguale a quello dell'Unione, mesmo tipo inglese, di fabbrica inglese, che è un esempio di industrializzazione do fim dos anos 20, começo do 30, unico in São Paulo. Falei com o Renato, digo, Renato, tenho que ir na Europa, mas logo que eu volto fim de fevereiro, março, começo de março, e vamos começar. É assim foi. A ideia de arqueologia industrial está no ar no campo internacional, isto é, tomar conhecimento não somente dos prédios com valor histórico, artístico, como o barroco brasileiro, por exemplo, no caso do Brasil, mas também centros de documentos com caráter histórico-social. Dentro do critério de restauração foram conservados os elementos essenciais, que no nosso caso são elementos do começo da industrialização no Brasil, em São Paulo, especialmente no caso da Pompeia, bastante interessante, na estrutura elegante, cujo projeto é inspirado a Manchester e a industrialização inglesa, que começou no século XIX na Europa e no Brasil no século XX. Quer dizer, para nós, um prédio como esse, um conjunto como esse da Pompeia, é uma documentação que corresponde ao começo do século passado,
ou ao fim do século XVIII na Europa. A coisa importante é você não criar uma separação, dizendo, esse é velho, isso era, isso é hoje, entende? Mas dizer, essa é uma continuidade, e a vida daqueles homens que viveram aqui continua hoje com o mesmo ritmo, e foi interrompido por um certo período, mas não foi também interrompido, porque mesmo numa ruína vai o cachorrinho fazer pipi, vai uma criança visitar, brincar, vai umas mulheres, é todo um mundo, entende, diferente, mas que continua vivendo naquilo que os homens tinham feito. Britas e leite das pedras, acordo e o poema todo se esfarrapa, fiapo por fiapo, acordo o prédio pedra. Le béton a une durée, tandis que d'autres matériaux s'abîment spécialement au tropique. Et le béton, je crois, moi je sens le béton comme une créature vivante, comme un être vivant. Il respire. Desconstruído, como se nunca houvera sido, acordo. Os olhos chumbados pelo mingau das almas e os ouvidos moucos. Tem uma coisa de vida, né? Esses buracos, eles representam um pouco a vida também nessas paredes de concreto imensas, que são absolutamente irregulares, quadradas, com formas cadenciadas. Mas, basicamente, eu acho que os buracos são uma imagem que a Lina tinha. Eu acho que é uma coisa muito também particular dela, dessa imagem que ela tinha das aberturas das cavernas, quer dizer, que são, no fundo, os primeiros abrigos dos homens, né? Quer dizer, daqui onde eu estou vendo, quer dizer, a gente tem uma puta paisagem maravilhosa. A gente vê o Pico do Jaraguá, que é um marco da cidade, ao mesmo tempo todas as indústrias aqui da Pompeia e da Lapa de Baixo. E o buraco faz com que essa paisagem tenha uma outra riqueza, quer dizer, ela não é uma coisa comum. Minha profissão é a profissão de construção. Justamente quando eu estava restaurando aqui, fazendo essa unidade, eu trabalhava aqui. Ela viu bastante gente assim e falou, você, vem cá. Eu quero que você faça assim, uma coisa de madeira, umas artes de madeira, assim, assim, assim. Mas não sei fazer, eu nunca fiz. Tenta que você faz. Ela deve ser meio a psicóloga, assim, meio, como é que se diz? Ela deve saber, teve ideia que ela tinha aquela noção dela, que achava que eu podia fazer esse serviço. Era só eu que ela escolheu. Então faz um frango primeiro. Aí fiz o frango. Agora se me faz uma garrafa de vinho, fiz a garrafa de vinho. Faz o copo também, fiz o copo. Aí eu fiz, me faz pera, maçã, faz banana. Eu fiz todas essas coisas, eu coloquei lá, tá lá, até hoje. A gente fez um risco, não é? Por exemplo, dos bonecos e dos objetos. Deixou uma liberdade completa aos operários, nesse caso o pedreiro paulista. Eles fizeram com um conteúdo bastante interessante, não é folclore, evidentemente, a gente pode ver. Eu acho que é muito brasileira, né? Ninguém transformou nada. Encontramos uma fábrica com uma estrutura belíssima, arquitetonicamente importante, original. Nós colocamos apenas algumas coisinhas. Um pouco de água, uma lareira. Quanto menos cacareco, melhor. Vejo a cultura como convívio. Comer, sentar, falar, andar. Ficar sentado tomando um pouquinho de sol.
A arquitetura não é somente uma utopia, mas é um meio para alcançar certos resultados coletivos. Existem belas almas e almas menos belas. Em geral, as primeiras realizam pouco, as outras realizam mais. Existem sociedades abertas e sociedades fechadas. A América é uma sociedade aberta, com prados floridos e o vento que limpa e ajuda. Assim, numa cidade entulhada e ofendida, pode, de repente, surgir... El teatro oficina, usina o zona, popularmente conocido como teatro oficina, en el barrio de Bellavista, en Sao Paulo, fue fundado en la década de 1960 por Celso Martínez Correa, actuando como un teatro manifiesto, marcado por grandes espectáculos y presentaciones teatrales, de danza, de música, entre otros. Hasta que en 1966 hubo un incendio que destruyó totalmente el teatro. En 1984 pasa por un proceso de reforma comandado por Lina Bobardi, en sociedad con el arquitecto Edison Elito. El proyecto de reforma se produce en 1989 y por algunas interrupciones fue concluida en 1994. En este nuevo proyecto, la idea central acercaba la nueva arquitectura al contexto territorial, de modo que la calle parece invadir el espacio escénico, promoviendo un teatro democrático por la hibridez de su estructura programática. Así, el teatro se desarrolla por medio de una franja de tierra, conformando la pasarela central con cerca de 1,5 metros de ancho sobre tablas de madera y con una extensión de 50 metros entre el acceso frontal y los fondos, aproximando la idea de la calle, marcando el eje del espectáculo y defragmentando los límites entre el escenario y la platea, en el eje que tiene su cota disminuyendo por el recorrido. A medida que se llega cerca del centro, los arquitectos conciben un elemento sorpresa, una cascada compuesta por un sistema de desagüe en el espejo de agua construido. El público está posicionado en galerías laterales, instaladas sobre esbeltas estructuras desmontables con perfiles tubulares de acero, propiciando una platea con hasta 350 asientos distribuidos en 4 diferentes niveles. En esa configuración, el público parece aproximarse a los límites del espectáculo, pasando a formar parte escénica, ya que no hay barreras entre las diferentes áreas como un teatro convencional. El proyecto también cuenta con algunos recursos que favorecen la calidad del confort térmico, por medio de simples soluciones como aberturas en el nivel de la planta baja, extractores eólicos en la cubierta, hay una circulación de aire por el llamado efecto chimenea, además de materiales que permiten mejorar la calidad acústica y luminotécnica. Las paredes laterales con piezas en concreto auxiliando el tratamiento y contraventamiento de las esbeltas paredes de ladrillo a la vista, inalteradas con aproximadamente 13 metros, se suponen junto a la nueva estructura metálica, estabilizadoras y abriendo nuevas áreas como la platea, áreas técnicas, sanitarios, camarines y depósitos. Aún es posible notar la presencia de los arcos plenos en los restos de la construcción, como simbolismos de la marca histórica del tiempo en el edificio. Las nuevas estructuras metálicas son responsables de soportar las cargas de la cubierta y los entrepisos laterales y del fondo.
El sistema constructivo mixto todavía permite que las vigas y los pilares metálicos se unan junto a las piezas tubulares metálicas desmontables, convirtiéndose en un solo cuerpo. La cubierta metálica cuenta también con un sistema parcial deslizante que ayuda a la circulación del aire y permite otra posibilidad de comunicación con el área externa, con un fondo entre el cielo y las copas de los árboles. Sobre tal relación, en uno de los dos lados, todavía hay grandes paños de vidrio que permiten aproximar poéticamente las áreas internas y externas. Introducen una serie de elementos naturales sobre el espacio interno, como por ejemplo un cantero, defragmentando los límites del territorio. Los elementos naturales y la tropicidad brasileña, tan armada por Lina, son incorporados al proyecto de manera armoniosa, ayudando a concebir de manera poética y técnica el edificio, de forma que el aire, el agua y la vegetación invaden el espacio. Los resquicios de la historia del lugar son puntuados por la presencia de las antiguas materialidades en las paredes del edificio. Conocí a Lina porque era una presencia muy fuerte en Bahía cuando yo tenía 18 años y Lina para mí era como una entidad así. Yo era su fan, es así. Esta exposición se articula alrededor de la figura de Lina Bo Bardi, una arquitecta italiana que emigra a Brasil en el año 46 y que se convierte en una figura imprescindible para entender la cultura y la sociedad brasileña entre los años 40 y los 90. Lina Bo Bardi quizá es una de las arquitectas más importantes de la segunda mitad del siglo XX, yo diría que la más importante, porque hace un acercamiento a la arquitectura algo distinto. La arquitectura no solamente son los edificios, sino aquello que sucede después de la inauguración de los edificios. Siempre dijo que el arquitecto debía de ser un personaje humilde, que dejara que la vida sucediera y no imponer ciertas formas de vida. El título de la exposición es una frase que juega con el inglés y con la palabra tupí, que se refiere a los tupinambas, a una de las etnias brasileñas, y procede del manifiesto antropófago de Oswald de Andrade del año 29, en el que él planteaba que lo que tenía que hacer Brasil era, digamos, canibalizar, deglutir la cultura europea, la cultura moderna. De alguna manera, Lina Bo Bardi ejerce con el Brasil, que la acoge y que acabaría siendo su país de elección, una especie de antropofagia a la inversa. Ella es una europea que va a Brasil, se da cuenta de la riqueza infinita que tiene la cultura brasileña y se lo acabó presentando a los propios brasileños porque lo había visto de una manera incluso mejor de la que los propios brasileños lo habían percibido. A partir de lo que hizo en Bahía, hubo cambios que tuvieron peso nacional y después internacional. Esto tiene un efecto así social, de habilitación de toda una generación que tiene consecuencias importantes en la formación de la sociedad. Después, cuando llegó la dictadura militar, todo se fue, pero no se va. Es como una semilla, está allí, entonces después las cosas crecen. Ella fue una persona civilizadora.